A propósito de lo que pasa en el mundo, digamos, la situación está convulsa a nivel internacional y uno a veces se resigna y uno dice, bueno, qué bueno que estamos en República Dominicana, donde tal vez la insularidad o la situación de madurez de los políticos de este país permite que uno pueda vivir mucho más tranquilo. En Colombia van 7 atentados que han sido calificados como terroristas, tal como ustedes lo han escuchado, y así está la situación convulsa en otros países. En España están pidiendo la dimisión del jefe de gobierno, del señor Pedro Sánchez, y así en otros países. En Haití la situación no puede ser peor. Hoy y ayer se habla de la reunión que tuvo el presidente Abinader con el jefe del gobierno francés, Emmanuel Macron, y Macron decía que coinciden que no hay mucha cosa que hacer en cuanto a la Comisión Keniana por Haití, pero que está de acuerdo en trabajar por la solidaridad. Lo que no aparece es un peso, ni un equipo militar que intervenga. ¿Qué pasa con la situación exterior y cómo se está poniendo convulsa la política internacional en algunos países, iniciando por Colombia? Gracias, Felipe, por estar aquí. ¿Cómo estás? Gracias, Yulisa, por invitarme. Siempre. Esta es su casa. Gracias. ¿Qué pasa en Colombia, Felipe? Una regresión. Habíamos transicionado en Colombia desde un proceso de paz que no podía haber estado más marcado por dos presidentes. El entonces Álvaro Uribe, que fue una confrontación más armada, y luego la transición a la paz con el presidente Juan Manuel Santos, que fue el hombre que firmó la paz. Y Colombia había realmente transicionado de esa guerra armada, guerrillera, de violencia, narcotráfico, de los tiempos de Pablo Escobar, a una Colombia moderna, segura, atractiva para el turismo y la inversión internacional. Y sin embargo ahora estamos viendo una regresión que se había, de alguna forma, nadie puede decir que sabía que venía, pero había un temor de que con un presidente de izquierda, por primera vez en su historia, marcadamente de izquierda, como es el caso de Gustavo Petro, esa retórica de alguna forma esquiva, incapaz de condenar la violencia de una manera clara, sino que atendiendo a cuestiones políticas o no, Petro no ha tenido no ha podido golpear la mesa de una manera categórica para garantizar la paz en Colombia. Pero parece que la gente lo preveía. Muchos políticos y analistas colombianos y latinoamericanos decían ya que Petro no era la persona para controlar Colombia ni para darle continuidad a la política de paz que se venía tratando de manejar desde hace aproximadamente 8 años en ese país. Claro, y hay que ver los orígenes de Petro, que tiene una creencia marcada en esos años de su juventud, que era guerrillero. Era guerrillero, entonces él entendía o entiende que es una cuestión cuasi legítima en la lucha por esa justicia social, si pudiéramos decirlo. Ahora, ¿por qué ha ocurrido o por qué se presenta Colombia ahora con este nuevo escenario de recrudecimiento de su violencia? Y es porque el presidente Petro, cualquier persona con 2 dedos de frente que tenga sentido común al nivel constitucional, sabrá que si el Congreso Nacional rechaza un proyecto de ley del Poder Ejecutivo, eso es parte del juego de la democracia. Petro ha insistido con una reforma laboral rechazada por el Senado de la República de Colombia, que él ahora quiere someterlo a consulta popular a golpe de decreto, desconociendo el Poder Legislativo, y eso ha provocado una parálisis prácticamente total en el ámbito político. Se han enfrentado verbalmente, se enfrentaba por ejemplo el senador Uribe, hoy luchando por su vida en estado crítico, con el propio Petro, en vista de que claramente es una violación constitucional. Esa retórica, esa violencia, esa agresión a nivel constitucional por parte del Ejecutivo colombiano, hoy encabezado por Gustavo Petro, fue el preludio de lo que siempre se ha establecido como una prueba irrefutable, y es que la violencia política se extrapolará eventualmente a la violencia física. Lo vimos este fin de semana. Van 7 atentados que el gobierno ha calificado como terroristas, o la policía ha dicho que han sido 7 atentados terroristas, motobombas, cochebombas. Nosotros aquí no conocíamos el término de motobombas. Lo hemos conocido el día de hoy justamente. 3 destacamentos policiales han sido atacados con bombas. Todavía no hay quien se atribuya dicha operación ni a quien las autoridades identifiquen como los terroristas, entre comillas. Y además el intento de asesinato del senador Miguel Uribe Turbay. Claro, hace 10 años, o vamos a decir 10 o 15 años, eso era pan de cada día en Colombia. Claro, eso era prácticamente normal que viéramos la noticia. Ahora, es un hecho noticioso por el hecho de que es un hecho aislado por el momento.
pero de hace una semana para acá la situación se ha recrudecido. Hay que recordar que Petro no se puede reelegir y vienen las elecciones en menos de un año. En mayo del 2026 los colombianos están llamados a las urnas. Todo este proceso de parálisis política o de enfrentamiento político y físico y atentados, de alguna forma compromete al oficialismo y compromete sus posibilidades de cara a las elecciones del próximo año. Pero así como te digo eso, Yulisa, y te lo comentábamos fuera del aire, y es que veo que independientemente de que el senador Uribe, que estaba marcando más en las encuestas para ser candidato presidencial, muy difícilmente, aunque si logra salvar su vida, pueda integrarse a la vida plena políticamente hablando para ser el próximo candidato presidencial. Es decir, está todo muy en el aire, hay incertidumbre y sobre todo hay miedo. Un miedo que los colombianos habían olvidado hace 10 o 15 años cuando la paz se había firmado tras los procesos que se llevaron a cabo principalmente en Cuba. Y eso de alguna manera marcó un antes y un después para Colombia. Hay una regresión, hay una clara regresión en la violencia. No podemos decir que esto es una complicidad del Estado colombiano, de una acusación gravísima que algunos andan hablando, pero definitivamente que es el Estado colombiano el llamado a garantizar la paz y la tranquilidad social, cosa que ha fallado de manera olímpica en estas semanas. El senador Miguel Uribe, que es el hijo de Diana Turbay, que fue la periodista que murió asesinada luego de ser secuestrada por la gente de Pablo Escobar, que ha sido una historia que se ha repetido mucho durante estos días, desde el fin de semana que se intentó asesinar a Miguel Uribe, que además es nieto del expresidente Turbay Ayala. Se creía que iba a ser una dinastía por un tema de historia, por un tema de arrastre, de renacer de Colombia. Sin embargo, el discurso de Miguel Turbay contra Petro es un discurso agrio, aguerrido, de barricada. Le dice: usted es el culpable, usted es responsable, y habla de palabras muy fuertes para decírselas a un presidente. Le dice de ladrón para allá y de sinvergüenza y guerrillero, comunista, una cantidad de cosas que difícilmente aquí, en la política dominicana, ese tipo de cosas, digamos que todavía no se ven. Y esperemos que nunca se vea. Y ojalá no sea. Aquí cobra tanta relevancia lo ocurrido hace unas semanas con el encuentro de los expresidentes y el presidente Luis Abinader, y en vista de que son rivales en lo político, pero nunca en lo personal, o por lo menos en lo que hay que transmitir a la ciudadanía. Si hay tranquilidad política, la política es la guerra del enfrentamiento de ideas o de propuestas o de visiones, la disputa natural por el poder. Ahora, en Colombia, hace semanas o meses que esa retórica que tú mencionas se ha venido recrudeciendo, ya con epítetos en el plano personal, vamos a decir, cosas que no contribuyen nada al debate y se ensombrece el debate en ese sentido a nivel político, y eso se extrapola inmediatamente a la violencia física. Este atentado al senador Uribe, claramente una cuestión que se venía manejando hace meses. Habrá que ver por dónde vienen o quién es el autor intelectual, porque se ha mencionado a este menor de 15 años de edad. Que ahora resulta que tiene 22. Dicen varios medios de comunicación que a pesar de que el discurso del presidente Petro ha sido de defensa porque el joven es menor, se han encontrado fichas, datos policiales que lo vinculan a otros hechos donde aparece con otra edad, dice 22 años, y hay una especie de confusión con eso. Habrá que ver qué edad tiene. Si es mayor de edad, bueno, que todo el peso de la ley caiga. En Colombia hay una tradición muy arraigada de protección a los derechos del menor. Eso es y del uso de menor en temas delincuenciales. Correcto. Pero a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, que si un menor dispara a matar a una persona, va a ser tratado como un delincuente común y corriente. Es difícil dar un salto desde Colombia por la cantidad de cosas que están sucediendo, pero tenemos que ir a España y a Los Ángeles. El señor Pedro Sánchez se enfrenta a una nueva batalla. Ya él ha vivido batallas muy fuertes y ha salido triunfante. ¿Qué tú crees que pasa en este momento y cuál es la diferencia con lo que se ve ahora? Inclusive le han metido a la mujer, la señora Begoña, ahora le han sacado unos reportajes de redes sociales, de periódicos digitales, donde habla de cosas muy feas, como de dónde viene el dinero que tiene. Bueno, Pedro Sánchez siempre ha estado en el ojo del huracán, vamos a decir. Y tiene más vida que un gato. Y sobrevive, un superviviente político. Incluso hay un linkeo ahí perjudicial para la República Dominicana debido a esta cantidad de vuelos que el avión presidencial ha tenido en la República Dominicana, lo cual no ha terminado de esclarecerse por qué tantas veces, tantos viajes de España a la República Dominicana en ese avión. Hay que recordar también el hecho
de aquella disputa con el líder catalán, que pactó con los catalanes para sobrevivir en el poder a cambio de una suerte de amnistía, pero que finalmente no ha terminado de prosperar. Es decir, hace rato que Pedro Sánchez está en la cuerda floja. Hay que recordar que el sistema español es parlamentario, es una elección indirecta, donde la fuerza que gana la mayoría de los asientos en el Congreso Nacional tiene la potestad de elegir al presidente del gobierno español. Quiere decir que en este momento habrá que ver qué tanto el oficialismo le conviene, si insistir con Pedro Sánchez, que evidentemente ha demostrado ser un amante del poder y además un superviviente en términos políticos, que se pueda llamar a elecciones en España. Hay un desgaste natural de años, hay una desconexión de años. No me sorprendería que los próximos meses se llame elecciones o ocurra lo honorable, en este caso que Pedro Sánchez renuncie al poder. ¿Qué te haría pensar que Pedro Sánchez renunciaría del poder? Principalmente por el tema de la esposa, porque ya hay una cuestión personal, donde incluso la esposa está siendo investigada por supuesta corrupción o pero tráfico de tiene 2 influencias. años siendo investigada. Claro, Y pero no pasa nada. me refiero a que son como nuevas formas de atacarlo para de alguna forma debilitarlo. Demostró con el conflicto con los catalanes, o esta suerte de complicidad con los catalanes para preservar el poder en aquel momento, de que estaba dispuesto a todo. ¿Estará dispuesto Pedro Sánchez a sacrificar la cuestión de la investigación a su esposa? Porque me parece a mí que el sentido común dictamina que en cuanto él desista de permanecer en el poder, de alguna manera mágicamente tendrá que disiparse esa nebulosa sobre su esposa, o por lo menos esta investigación en curso. ¿Y de Los Ángeles? ¿Qué puede estar pasando? Las imágenes de Los Ángeles, vamos a verla en algunos momentos, son épicas. Hay una batalla entre el gobernador Gavin Newsom y Tom Homan, que es el zar de la frontera de Estados Unidos con México, y el señor Newsom, que es el gobernador de California. Hay una batalla campal porque le han desplegado los Marines, que son, bueno, pues digamos que los come bala, los come gente, la última línea de defensa, entre ellos los Rangers y otro grupo que tienen los Estados Unidos, los Marines, los Rangers y no recuerdo, los SEAL son los Marines, la unidad especializada de los Marines, pero la enmienda de seguridad de la Constitución de Estados Unidos dice que los guardias no se despliegan dentro del territorio para ir contra los ciudadanos. Contra la población, correcto. Y eso está sucediendo en este momento. Yo pienso que aquí hay un gran ganador y es el gobernador de California. Sin duda. Porque le han dado una preeminencia que no tenía. Hay gente que ni lo conocía y ahora lo conocen. Sí. El presidente Donald Trump se encargó de eso el lunes, en la tarde, cuando habló de que él no vería con malos ojos que fuera apresado. Eso es música para los oídos, como un demócrata, en un partido demócrata que está en el suelo. En la debacle total después de las elecciones del año pasado. Gavin Newsom en este momento se catapultó como el próximo candidato presidencial de los demócratas en el 2028. Y es que esta situación migratoria es uno de los estandartes del movimiento MAGA, que pertenece a Donald Trump y se ha hecho con el poder dentro del Partido Republicano. Y es que en ese sentido, él no dejó que la retórica simplemente se manejara entre el gobernador y el zar de migración, sino que se manejó, ahora es un pleito entre Donald Trump y el gobernador de California. Una maravilla política para cualquier aspirante. En los hechos propiamente tal. Aquí hay una cuestión que obviamente iba a ocurrir, que esos ICE, o ICE, que es la entidad de migración en Estados Unidos, ha estado siempre muy al borde, jugando entre la legalidad y la ilegalidad, porque están abordando a cualquier ciudadano en cualquier momento para poder apresarlo y deportarlo. Obviamente hay una situación donde en California hay muchos migrantes en condición irregular, pero hay muchos norteamericanos que vienen de familias que llegaron de manera irregular al país. Por ende, hay una cuestión cuasi cultural en el estado más poblado de Estados Unidos. Y si lo viéramos como una economía, California es como la 6ª o 7ª economía del mundo. Es decir, es un país. Podría ser un país perfectamente. Entonces, esta situación migratoria choca entre la realidad de un estado netamente o mayoritariamente demócrata con un gobernador, vamos a decir, conspicuo, versus un Donald Trump que ha establecido esta como su línea más dura, que es el aspecto migratorio. ¿Qué es lo que se ve en el futuro cercano de no solamente de California, sino de Estados Unidos con esta batalla legal migratoria que tiene, de la que tal vez
muchos podrían estar de acuerdo, pero es lo inverso de lo que pasa en República Dominicana. Aquí están echando los haitianos y los otros nacionalidades que estén ilegales, pero principalmente los haitianos. De hecho, el día de hoy la cadena DW, la cadena alemana DW, ha presentado lo que es, puede ser un video importantísimo, pero acusa a República Dominicana de tener una cacería contra los haitianos. Dice que cazamos o que República Dominicana caza las mujeres embarazadas y así. Una cantidad de imágenes que le vamos a compartir el video en este momento, pero es lo mismo que se dice en Estados Unidos contra los latinos, pero en este caso los dominicanos, los mexicanos, los ecuatorianos, los costarricenses, todo el mundo. Sí, es el Estado contra todos. Y ese es el tema principal del debate ahora, fuera del pleito de Elon Musk y Donald Trump, que lo vamos a abordar. Bueno, sí, eso es el fin de un amorío ahí que tenía fecha de caducidad. El tema migratorio definirá en muchos sentidos la presidencia de Donald Trump, pero también la presidencia de Luis Abinader. Hemos dicho hasta la saciedad que el tema migratorio ha escalado de la preocupación de los dominicanos en el cuarto o quinto lugar a nivel general. Ahora bien, la cadena DW, con el respeto que me merece un medio de comunicación, siempre ha tenido una línea muy dura, muy crítica con respecto al tema haitiano. Y obviamente, Luis Abinader lo sabe en el caso general del aspecto migratorio, pero hay que ver también cómo Estados Unidos influencia la geopolítica a nivel global. Y es que Luis Abinader radicalizó su enfrentamiento con el tema haitiano en cuanto Donald Trump asumió el poder. De alguna forma se sintió liberado. Porque en un gobierno demócrata... apoyado, porque apoyado Joe Biden era lo contrario. Lo contrario. Y los organismos internacionales tenían más poder en la era Biden. Ahora en la era Trump están minimizados al punto que Donald Trump ha ordenado el retiro de Estados Unidos de muchos de estos organismos. En vista de eso, Luis Abinader tiene que seguir haciendo lo que está haciendo en el aspecto migratorio porque es una demanda de la población dominicana y está cumpliendo con las leyes migratorias. En ninguna parte de la ley migratoria dice que no se puede abordar a un ciudadano independientemente de donde se encuentre. Obviamente, ahí entra en juego el aspecto de la consideración humanitaria. Es decir, tú no puedes agarrar a una persona embarazada en condición migratoria irregular cuando está a 5 minutos de parir o media hora después de haber parido. Ya eso es inhumano, pero tiene que cumplir con la ley y en este caso lo está haciendo a rajatabla. De hecho, tiene que hacerlo porque Estados Unidos, por más que haya liberado de culpas a República Dominicana, a su vez va a ejercer un apretón fuerte ahora en agosto, en vista de que el 3 de agosto vence la legalidad de más de 500.000 de ciudadanos haitianos en Estados Unidos, que estaban protegidos. Y muchos de ellos, si son encontrados en algún lado, van a ser deportados. Vamos a estar en igualdad de condiciones, entonces. Vamos a ver cómo se equipara eso, porque a nivel de imagen pública internacional, todavía no hay una nacionalidad a la que se le esté dando más duro en Estados Unidos, sino que se habla de latinos. Claro. Pero en este caso vamos a estar hablando de una cantidad muy importante de haitianos, aunque la primera población inmigrante de Estados Unidos es la mexicana. Estamos hablando de 30 millones de mexicanos. Sí, la preocupación de República Dominicana debe ser cuando esos 500.000, 700.000 haitianos caigan en la ilegalidad, sujetos a deportación. No, y cuando lo deporten, ¿para dónde y lo deportan, van para Haití, ¿verdad? Sí. En los últimos 10 años, según los datos de la migración norteamericana, habían 50.000 haitianos que estaban catalogados para caer sobre la protección especial. En el 2024 escaló a 500.000. ¿Dónde van a ir todos esos cientos de miles de personas que salieron de Haití rumbo a Estados Unidos cuando tengan ese impedimento? Va a haber una y el presión impedimento mayor aquí del ingreso migratorio de visitantes, porque bloqueó a Venezuela y a Cuba. Ya no lo quieren ni con visa ni sin visa. Correcto. A los 12 países donde se involucraron Venezuela y Haití. Entonces, esa es una cuestión fundamental. Si Luis Abinader no puede aflojar, de hecho, ahora va a radicalizar la situación en vista de la presión migratoria que viene en agosto próximo cuando esta situación se confirme. ¿Qué le espera a Haití? Porque también hay que ver la situación desde muchos puntos. Y hacer cumplir la ley migratoria es un deber de la República Dominicana. Sin embargo, eso no es óbice para que veamos también cuál es la situación política y social que tiene esa nación, donde no hay un comité de administración de gobierno que entienda que tal vez tenga las intenciones, pero no las herramientas ni la fuerza política para hacer que sea diferente. Yo estaba viendo las declaraciones de Macron y la verdad es que hay poco que esperar para Haití, por lo menos hasta el 2028, cuando haya un cambio de gobierno, enero de 2029, cambio de gobierno en Estados Unidos. Por las declaraciones de Macron,
y las no declaraciones, pero sí acciones del gobierno de Donald Trump, Haití está suelto hasta el 2028-2029. Sí. O sea, está abandonado a su suerte. Y esto es una grave preocupación para la República Dominicana, porque sin el apoyo de, vamos a decir, ¿qué es la comunidad internacional? La comunidad internacional es la Unión Europea y Estados Unidos, porque Rusia y ni China se han metido por ahí. Entonces, si Estados Unidos y la Unión Europea no ponen esto como en el centro de su agenda, Latinoamérica no puede, no tiene la capacidad económica ni política de hacerlo. Ahí no se pueden dar las condiciones para tres cosas. La estabilización de la seguridad nacional de Haití, la estabilización política para poner en agenda unas próximas elecciones y el encaminar a ese país a un rescate gradual a nivel económico. Sin esos tres elementos, Haití está perdido. Y hoy por hoy no hay ni se vislumbra una mejoría en la seguridad ciudadana, porque Kenia, por más que ha puesto el esfuerzo, no ha sido capaz de detener a las bandas armadas que están controlando principalmente Puerto Príncipe. No hay ni fecha ni asomo de fecha de próximas elecciones en Haití. Sin elecciones en Haití no hay un gobierno legítimo. Sin gobierno legítimo no hay estabilidad política. Y sin estabilidad política tampoco tendremos ningún tipo de invitación a pensar que aquí se puede mejorar en el aspecto social y en el aspecto económico. Y la inversión que le ha interesado a el presidente francés Macron, dice que el ferrocarril metropolitano, que el plan de ordenamiento de tránsito del Gran Santo Domingo, que le llama la atención, que estaría disponible o le interesaría financiar hasta un 80% de ese plan. Yo le digo que hasta el 100%. Vamos a ver, los norteamericanos dicen que no hay nada, no hay tal cosa como un almuerzo gratis. Hay que ver qué se trae entre manos Macron, pero obviamente lo que necesita República Dominicana en un contexto actual, global como el actual, es inversionistas extranjeros. Si el gobierno de Francia se pone a la disposición, ¿bajo qué condiciones? Bueno, veremos, pero hay que tomar esa ayuda de alguna manera, porque hay que ver también la perspectiva económica de República Dominicana. República Dominicana va a crecer mucho menos que en años anteriores. De hecho, la proyección ajustada o actualizada de los organismos internacionales habla de un 4% para el año 2025, lo cual es preocupante. Y la gente dirá, ¿pero con qué se come eso? ¿Que la economía crece o no? Bueno, básicamente es que a un menor ingreso de dinero o de divisas a la República Dominicana, menor liquidez tiene el gobierno. A menor liquidez, obviamente, no podrá hacer las inversiones necesarias en el aspecto social, en obras públicas, en cuestiones fundamentales que de alguna forma generan empleo y generan estabilidad en el mediano y largo plazo. Tenemos que hablar de Estados Unidos en el contexto de la seguridad. El día de hoy, el líder de Al Qaeda, esta organización terrorista que se creía desde este lado del mundo que había sido extinguida con la muerte de Osama Bin Laden, hoy ha sacado la cabeza nuevamente y ha hecho una amenaza. Les vamos a compartir el video al regreso de la pausa para que Felipe y nosotros y ustedes a través de las redes sociales conversemos respecto de lo que significa esta nueva amenaza en la coyuntura que se encuentra Estados Unidos, donde pareciera que todos los días le prenden un incendio nuevo. Y además, el divorcio público de Donald Trump y Elon Musk. Ya venimos. Gracias a Dios que Al Jazeera y el Diario de Israel han traducido en inglés lo que dice el líder de Al Qaeda. Sin embargo, la traducción que publican estos medios es que Al Qaeda ha amenazado con ir o ha ordenado a sus más dignos representantes en Estados Unidos a atentar contra la vida del presidente Donald Trump, del vicepresidente J.D. Vance y del empresario Elon Musk. Dicen ellos que por el apoyo y la participación que tiene ese país en la guerra de Gaza. ¿Qué opinas? Pero llega en un momento complicado. En Estados Unidos están pasando muchas cosas. No le faltaba Al Qaeda. Bueno, con Donald Trump siempre será, lo último que será es aburrido. Sí, sin duda. Y creo que lo de Al Qaeda, fuera de que obviamente está mucho más disminuido, tiene épocas anteriores, en el 2001, con relación a la actualidad, por supuesto que no es la maquinaria terrorista que fue en aquel entonces, encabezado por Osama Bin Laden, perpetró el ataque más terrible que haya ocurrido en suelo norteamericano, por lo menos desde Pearl Harbor, y que eso fue en Hawái. Pero bueno, hay que ver esto con pinzas. Obviamente ninguna amenaza se puede de alguna manera subestimar. Y creo que eso también puede palpar el reflejo, o se puede palpar como un síntoma del fracaso a la fecha. No que vaya a fracasar de manera estrepitosa, pero sí ha fracasado el gobierno de Donald Trump en
detener la guerra en Gaza, sobre todo con Israel. Israel sigue bombardeando. Y lo propio con Ucrania, que ya Trump ha dicho en reiteradas ocasiones que hasta le perdió la fe a Putin. Y eso obviamente... Dijo que es un loco, palabras que uno no pensaba que que Trump le iba a decir a Putin, porque en los primeros meses, todavía estamos en los primeros meses, uno siente que es años, pero en los primer mes, semanas del gobierno de Trump, él hablaba de Putin como su amigo y como una persona en la que se podía confiar, y luego que no. Los meses con Trump son años con respecto al gobierno. Y sí, la verdad que la política exterior de Donald Trump hasta la fecha no ha logrado los dos objetivos: frenar el conflicto en Gaza y frenar el conflicto en Ucrania. Esta nueva amenaza que ahora trae Al-Qaeda llega en momentos donde Estados Unidos está, digamos que bajo ataque, pero bajo ataque interno, porque hay algo que ha dicho Donald Trump en el pasado y lo repite en el presente, es que Estados Unidos no va a iniciar guerras, que no se va a involucrar en guerras que no le corresponden, que no le benefician, que no tienen que ver con ellos, y que iba a auditar todo este apoyo financiero que se estaba dando desde su país, desde ese país, con el presupuesto de los impuestos de la gente a la participación en otras guerras, como por ejemplo la de Israel, como por ejemplo la de Ucrania, y había puesto todos estos ejemplos diciendo: Estados Unidos pondrá fin a las guerras que hay donde participa, pero no va a iniciar guerras nuevas. Sin embargo, Al-Qaeda dice que la participación de Estados Unidos ha permitido que sea creciente la guerra y las muertes en Gaza, y parece que le quiere hacer pagar. Sin embargo, no ha hecho un video así para otros países que también apoyan con armamento lo que está pasando en esa franja. Sí, sobre todo porque la perspectiva es que una cosa es no iniciar guerras, lo cual puede ser visto popularmente favorable. Sin embargo, otra cosa muy diferente es abandonar territorios, sobre todo en Oriente Medio, donde es muy inestable, y eso permita el fortalecimiento de organizaciones o de células terroristas que antes tenían la presión de los militares norteamericanos. Ya no existe. Y te doy el caso de Afganistán. Biden retiró a los últimos Marines en Afganistán y ahí gobiernan los talibanes. Pero dejaron hasta los equipos y las armas. Todo. Trump dijo que la salida de Estados Unidos de Afganistán costó más que lo que habían dejado en la guerra. Bueno, habría que auditar esas afirmaciones porque sabemos que todo Trump lo exagera para bien o para mal. Pero lo que sí quisiera dejar muy bien planteado es que al salir de Afganistán y el fortalecimiento de los talibanes, ahí se genera un país que prácticamente su política de Estado es terrorista. Enemigos no le van a faltar a Estados Unidos. Hay que ver el tema de Irán, los palestinos, por supuesto. Entonces, la amenaza no debe tomarse a la ligera, pero así como hay una máxima que te dice que el que te va a hacer daño no te avisa. No te avisa, pero ese no deja de ser el líder. No deja de ser el líder de Al-Qaeda. Y el llamado que hace es a yihadistas que están en territorio estadounidenses, que si bien tal vez no puedan llegar a los gobernantes, a J.D. Vance, a Trump, a Elon Musk. Daño pueden hacer. Hay que ver el maratón de Boston. Aunque su capacidad ya está disminuida, pero quién sabe. Capacidad de daño sí tienen. Hay que ver el maratón aquel de Boston, donde asesinaron a muchas personas perdieron sus extremidades, fue una verdadera tragedia lo que ocurrió. Entonces, capacidad de hacer daño existe y está latente. Felipe, ¿qué piensas que está pasando en el hemisferio? Pareciera que hay muchos líos en diferentes países y cuando uno ve la situación en sentido general, el mundo está complejo. Digamos que en coyunturas que no teníamos y que tal vez la gente dice, bueno, pero 2025 ha venido exacerbado, pensábamos que la transición en todos estos países iba a ser más tranquila. Y además, ¿qué piensa del pecozón que le dio la primera dama a Macron en el avión? Bueno, según Macron, que estaba jugando. La verdad que a Macron hay que recordarle que así como cuando uno es presidente y uno va a una entrevista, no existe lo que es el off the record. Siempre está siendo observado, siempre está siendo grabado, de una manera tal de que obviamente hay que cuidarse mucho. Fue un desliz. No me atrevo a afirmar que hubo una situación, un pleito que escaló al ámbito físico. La Casa de Gobierno dijo que fue una peleita banal. Bueno, una peleita banal que terminó con un pecozón. Se me parece a mí que tan banal no fue. Pero ya, hablando más en serio con la atención de Latinoamérica y demás, yo pienso que estamos en un momento
tenso. Y cuando hay tensión, es fácil escalarlo rápidamente a la violencia. El caso de Colombia es realmente simbólico, lamentable y trascendental para el resto de la región, porque Colombia de alguna forma había servido como ese balance ante la situación venezolana. Hoy parece que Venezuela está más estable que Colombia. Una cosa increíble. Increíble. Pero así funciona. El tema del turismo, se había recuperado el tema de los riesgos que corría la gente yendo a Colombia. Recuerda que inclusive el spot de marca país de Colombia era el riesgo es que te quieras quedar. El riesgo que te Ahora hay quieras un quedar. verdadero riesgo de ir a Colombia. Sí, peligroso. ¿Cómo daña ese esto la eslogan. imagen de ese país? No, terriblemente. De hecho, me ha sorprendido que Estados Unidos no ha emitido una alerta para los visitantes norteamericanos a ese país, que es un daño tremendo que se le hace a la imagen país a nivel turístico, pero también a cuánta seguridad política y jurídica habrá para la inversión internacional. Por eso es tan peligroso lo que está haciendo Gustavo Petro, independientemente de que sea de izquierda o derecha. Es que si el Senado te rechaza un proyecto de ley, lo primordial ahí es reintroducirlo y a ver cómo tú negocias con los legisladores, pero de ahí a desconocer el Poder Legislativo y querer imponer un proyecto de ley de reforma laboral a través de una consulta ciudadana, a través de un decreto presidencial, es completamente ilegal. Entonces, ¿cuál es la seguridad jurídica que hay en Colombia hoy? ¿Cuál es la certeza de que a futuro habrá certezas, valga la redundancia, para los inversionistas, para los turistas, para los propios colombianos? Hoy es un caso Y este tema preocupante. de los atentados y de las amenazas de muerte que tienen varios políticos. Hay una congresista que ha puesto un video con las fotos de los papelitos que le dejan escritos en su curul los miembros de la ELN de Colombia, con amenazas directas. Terrible, en el sentido de que se pensaba que ya las fuerzas paramilitares estaban extinguidas o se estaban comportando dentro de la legalidad. Ahora claramente están operando en la ilegalidad, porque al principio de este bloque, tú misma, yo te estaba escuchando cuando mencionabas incluso ataques con drones. Sí. Una cuestión, y la motobomba y eso. Quiere decir que eventualmente hay un daño inmediato, pero recobrar la confianza, así como tardó 10 o 15 años el proceso de paz, de pacificación, de la formalización de la pacificación, del fin de la violencia armada y el rescate de la imagen de Colombia, en un mes todo eso está peligrando y se puede tirar por la borda. Qué lamentable. Y República Dominicana con el tema de Haití, posterior a lo que está sucediendo en Estados Unidos y previo también en algunos meses con la Cumbre de las Américas. Dicen que Trump viene, tal vez, ¿qué piensas? Dicen que viene. Además de que dejarlo que juegue golf, creo que hay tres cuestiones críticas que hablar con el presidente de Estados Unidos. Una, ¿qué vamos a hacer con Haití? ¿Qué vamos a hacer con Haití? O sea, no deje a República Dominicana abandonado a su suerte, porque hasta ahora simplemente resuelvan ustedes. Y está confirmado con estas medidas que hace Trump con respecto al tema migratorio. Dos, los aranceles, que son extremadamente dañinos para República Dominicana. Y tres, cuidado que hay una intención ahí, oculta o no, de gravar las remesas, que eso también es un oxígeno económico para el país, lo demostró en la pandemia y lo sigue demostrando. Gracias, Felipe. Gracias a ti. Qué gusto tenerte siempre por aquí. El placer es mío. A Erika, que te ponga una vez a la semana, por favor. Bueno. Atención, Erika, con copia a la producción. Gracias a Felipe Vallejos.